Bienvenidos a una nueva entrega de Derecho Con. Súper contentos para nuestra primera entrega, nuestro primer programa del año, del 2025. Además nos acompaña un invitado de altísimo nivel que va a enriquecer sin duda un tema que ha generado muchísimo interés en toda la comunidad jurídica. Me acompaña como siempre la doctora Teresa Borges y el doctor Richard Rodríguez Blay, y a ellos voy a hacer el honor de presentar a nuestro invitado. Hola a todos, de nuevo aquí con Derecho Con, reuniéndonos de este año, ¿no? Y como tú dices, Álvaro, con un invitado sumamente especial, pero más con un tema, yo creo que es súper interesante, novedoso, un tópico que debe movernos a la reflexión porque tiene muchas aristas. Y hoy lo vamos a enfocar desde el punto de vista penal, pero seguramente vamos a tener que ir ramificando, ¿no? Richard. Bueno, saludos para todos. Tenemos el honor de tener la presencia del magistrado Marco Antonio Medina Salas, el magistrado emérito de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Es egresado de la Universidad Católica del Táchira, tiene magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, un doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad del Zulia. Fue presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, profesor universitario, académico. Bueno, magistrado, de verdad que gracias por aceptar la invitación. Este es un tema novedoso para nosotros, quizás para Venezuela también. Tiene una connotación penal que de alguna manera habrán personas muy interesadas en saber si realmente existe tipificado como delito eso que se conoce como administración desleal, su vinculación con el compliance, con el derecho deportivo, o sea, una cantidad de aspectos que, caramba, quisiéramos que nos orientara en eso, magistrado. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Para mí, el honor es para mí estar compartiendo en este espacio un Derecho Con un programa de tanta connotación a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras, y estar con el doctor Álvaro, con la doctora Teresa y con el doctor Richard, que además aprovecho de exteriorizar mi admiración por lo que vienen haciendo, profundizando los procesos de formación, que es importante. Y además un compromiso muy grande para mí porque aquí han estado compartiendo sentados en este sillón académicos, profesionales y además seres humanos de primera línea, excepcionales. Y bueno, déjeme decirle que el programa ha sido bastante exitoso y yo lo he podido ver en muchas ocasiones. Pero tranquilo que está súper al alto. Bueno, espero que sea así y bueno, compartir con ustedes las inquietudes que se puedan presentar no solamente acá en este espacio, sino además las personas que nos pueden estar viendo, las preguntas que puedan realizar y si podemos acercarlos a por lo menos un acercamiento al proceso axiológico de justicia y al proceso de verdad, pues muchísimo mejor. Magistrado, el Código de Comercio venezolano tiene una estipulación que dice que los administradores de una compañía responden ejecución del mandato y responden frente a la compañía y frente a terceros. ¿Esa premisa normativa da pie para hablar del tema de administración desleal o estamos muy alejados? Sí, mira, yo creo que lo primero es hacer quizás un bosquejo desde el punto de vista político de lo que son las figuras, porque no solamente nosotros podemos circunscribirnos a esta figura de la administración desleal, porque que además no ha sido plasmada en el ordenamiento jurídico, no solamente el venezolano, sino en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo o de América Latina. En Venezuela, efectivamente, como lo manejas tú, ha venido desarrollándose una serie de figuras en el Código de Comercio que, como bien sabemos, pues es un Código de Comercio que tiene ya más de 60 años, ya está acercándose al centenario y que tiene que ser indiscutiblemente actualizado. Para poder hablar de estas figuras, nosotros tenemos que hablar además de un derecho y que se viene manejando desde una perspectiva totalmente distinta, porque el derecho penal económico o el derecho penal de empresa se ha venido manejando bajo la óptica exegética, bajo la óptica reduccionista, una óptica eminentemente normativista pura, sin entender que la solución a los conflictos en el orden corporativo, en el orden empresarial e incluso en el orden público va más allá de la solución que plantea un simple elemento normativo. Por eso
el derecho penal económico, el derecho penal de la empresa, que en un principio lo vamos a manejar como uno solo, aunque tienen sus distinciones, Claro. debe ser visto, debe ser analizado, se debe reflexionar desde 3 ópticas o de 3 apartados importantes, desde el manejo criminológico, desde el manejo penal sustantivo y desde el manejo procesal penal, desde la óptica del proceso. Desde el punto de vista político-criminal es importante porque el manejo de este tipo de derecho nos va a permitir a nosotros desarrollar una suerte de políticas, políticas del punto de vista corporativo y políticas de Estado. Eso nos permitirá determinar con cierto nivel de certeza cuáles son los mecanismos utilizados para que haya una investigación eficiente, pero además para alejarse de quizás una premisa que ha dejado muy corta este tipo de investigaciones, y es la premisa de tratar de atender el derecho penal económico, el derecho penal de la empresa, desde la posición teórica de la mínima intervención del derecho. Entonces, aunque nosotros hemos venido proclamando la mínima intervención del derecho para la mejor forma de solventar las controversias desde el punto de vista penal, que es la sanción es bastante pesada, porque una sanción corporal es una sanción que involucra quizás la reducción del ámbito de libertad del ser humano y su inclusión en un centro de detención preventivo definitiva. Sin embargo, para este tipo de delitos tiene que ser visto bajo una forma de análisis un poco más amplia, porque además eso ha generado que se corte, que se vuelva pequeño el análisis de esos mecanismos para llegar a profundizar en el proceso de investigación, para determinar cuáles son las conductas verdaderamente que deben ser tipificadas, que deben ser tomadas en cuenta en el aspecto normativo, pero también para saber determinar cuál sería la sanción adecuada ante un conflicto que se involucre el derecho penal económico, exactamente, que propugne la exteriorización del principio de la proporcionalidad. Si es más importante la sanción corporal o es más importante el resarcimiento o un proceso indemnizatorio. Yo creo que nosotros, quizás por esa pequeña falencia que es el alejamiento a este análisis con 3 fases, con 3 mecanismos, creo que ha hecho que haya un llevo en la política criminal para abordar los conflictos en este mecanismo, tanto del punto de vista sustantivo como del punto de vista procesal, porque eso nos ha llevado a que se tienda a criminalizar a través de sanciones corporales el proceso de tratar de solucionar los conflictos, porque ha habido políticas de Estado y políticas incluso dentro del diseño corporativo que tienden a lo simbólico, que tienden al arreglo de la situación distorsionada en el momento. Y lo otro es Con un ánimo de persuadir, además, la conducta. es así. Y fíjate que quizás vamos a ir un poquito más adelante a profundizar esa premisa que has marcado en la conversación, porque además eso ha llevado a que también se cometan errores en el mecanismo utilizado para el juzgamiento de este tipo de conducta. Esto es interesante, pues yo creo que podemos rescatar algo. Primero, el derecho económico totalmente vinculado con él. Se está cometiendo una especialidad que además va a tener muchísimas ramificaciones dentro del punto sustantivo por los cambios del mundo. Y es un área dentro de lo penal que va amarrado a los hechos sociales, al movimiento económico constantemente. Y que para que pueda ser aplicado adecuadamente dentro de un marco legal correspondiente, además con la proporcionalidad, necesitamos también un cuerpo legal, procedimental, que dé lugar a la tramitación de este tipo de delitos e infracciones que podamos ir detectando. Es así, ¿no? Sí, es así. Y fíjense que el mecanismo de abordaje tiene que ser global, tiene que ser holístico, y por tal motivo tienen que intervenir varias ramas y varios espacios importantes de la vida política del Estado. No podemos pensar en reformar
el elemento sustantivo si primero no entendemos a través de un proceso de formación cómo tenemos que ir manejando lo que es la teoría general del delito para tratar de solucionar estos mecanismos. Nosotros, desde el punto de vista académico, formativo y, por supuesto, utilizando el espacio teórico, hemos manejado de una manera muy alejada de la realidad los espacios de la teoría general del delito. Y hemos utilizado la teoría general del delito porque así ha sido, la teoría general del delito ha sido utilizada para mantener el status quo normativo, es decir, para mantener la vigencia de un elemento normativo, pero no hemos utilizado la teoría general del delito para tratar de solventar las dificultades teniendo como centro de atención lo más importante de un conflicto, lo esencial del conflicto. Y lo esencial del conflicto es el ser humano. Nosotros todavía vemos la teoría general del delito bajo la óptica de la teoría pura del derecho. Yo le decía a mis alumnos, le digo a mis alumnos en la universidad, o le hago la inquietud de si ellos conocen la corriente de Hans Kelsen. Todo el mundo levanta la mano, pero cuando nosotros conversamos sobre las distintas teorías que han sucedido a la teoría normativa pura del derecho, háblese de la teoría ecológica del derecho de Carlos Cosio, de la teoría androcéntrica del derecho de Jean-André Arnaud, de las teorías sociales del derecho desde Newman, pasando por Botero Uribe, por el biólogo Maturana, por las teorías feministas del derecho que ha manejado Evelyn Reed y que ha traído Evelyn Reed a la palestra. Bueno, entonces resulta que nos quedamos única y exclusivamente en el mundo académico con la teoría pura del derecho, y eso nos ha llevado a nosotros a tratar de resolver los distintos conflictos apartando al ser humano y concentrándonos únicamente en la solución monocéntrica normativa. Pensamos que la única solución es la norma, y eso ha venido pasando. Entonces, cuando hay un conflicto corporativo, inmediatamente, como bien lo decía el doctor Álvaro, inmediatamente recurrimos a una norma para buscar la solución de ese conflicto. ¿Y cuál es la norma? Entonces la norma es tratando de estigmatizar a un sector corporativo diciendo que se apropió indebidamente de algún elemento de la empresa, o que resulta que esta persona estafó además de manera continuada y agravada algún espacio del patrimonio de la empresa, o incluso se llega a hacer calificaciones como el hurto calificado sin entender cuáles son las distintas dimensiones, y para eso es importante el aspecto criminológico, las distintas dimensiones de abordaje en un tipo de delitos de esto, cuáles son los sujetos activos. Mientras más cerca se esté del patrimonio, pues podremos hablar de una administración desleal o de otra figura que esté cercana al cuidado como un de familias del patrimonio. Antes de comenzar, Álvaro le decía, piense que hay que delinear muy bien lo que es el riesgo de la empresa por sus operaciones, de lo que puede ser realmente encuadrado dentro de una tipificación delictual. Así es. Porque son dos cosas distintas. ¿Te acuerdas cuando tú decías, oye, pero si fue sin culpa? Bueno, mira, era de la bolsa y es parte de eso, siempre hay un riesgo. Salió mal, tú no puedes decir que fue con el ánimo de ni encuadre en uno de los supuestos. ¿Qué supuestos o qué delitos pudiéramos hablar en este ámbito? Mira, yo primero, además que mencioné la teoría feminista del derecho, yo quería aprovechar a saludar a la doctora Tulia Payne, por supuesto, que yo sé que es gran amiga de la casa, y además felicitar que estuvo sentada acá la magistrada emérita Carmen Zuleta de Merzani, gran amiga mía, y que ha desarrollado, bueno, doctrina y jurisprudencia en este punto. Yo voy a ayudar a Richard con esto de la presentación, entonces yo voy a incluir en la semblanza del magistrado emérito a todos los títulos que ya mencionaste, y además amigo de una gran amiga, que es la doctora Tulia Payne. Compañero de estudio, y que además yo aprendí mucho de la doctora Tulia Payne. Bueno, porque es que el magistrado es ciudadano del mundo y más que todo de Venezuela. Mira, sí. Tiene varias nacionalidades dentro de Venezuela. Fíjate que se ha venido en Venezuela, no está, como lo decíamos, tipificado el delito de administración desleal, como sí está tipificado en los ordenamientos jurídicos europeos, y más que europeos,
de algunos países o de la mayoría de los países que pertenecen a la Unión Europea. Porque incluso en Suiza, en que no forma parte de la Unión, también está establecido el delito de administración desleal, con dos corrientes importantes. Está la corriente ítalo-francesa, en donde se establecen distintas variantes del delito de administración desleal para cada circunstancia o situación que se pueda presentar en el orden corporativo o en el orden público. Y está la corriente establecida en Portugal, en España, en Inglaterra y en Suiza, en donde hay una administración desleal de manera genérica. En América Latina y propiamente en Venezuela se han venido tipificando, se han venido, mejor dicho, utilizando algunas figuras establecidas en el Código Penal para tratar algunas situaciones que se dan en el orden corporativo y en el orden público y que se encuentran plenamente establecida bajo esa figura, que es el delito de la apropiación indebida, tanto la apropiación, sobre todo la apropiación indebida desde el punto de vista calificado, aunque también se puede generar la apropiación indebida simple y se ha venido dando para tratar de solventar las situaciones dentro de la empresa. Y allí quizás no va a meter en el ámbito procesar. La legislación venezolana contempla el delito de apropiación indebida en la ley contra la corrupción, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la administración del presupuesto público. La administración indebida y el desvío de los fondos, eso está establecido en el artículo 59 en adelante. La ley de instituciones del sector bancario también establece el delito de apropiación indebida y el desvío de fondos de las instituciones financieras, cuando en realidad pudiéramos hablar allí más bien de un acercamiento al patrimonio y no propiamente de una apropiación indebida. Quizás si nos metemos en el orden técnico y empezamos a hablar del tipo objetivo, el tipo subjetivo y los sujetos activos, se nos iría todo el programa y no es la idea, pero luego seguramente tendremos la oportunidad de desarrollar este reglamento técnico. Pero se vienen utilizando de mala forma y eso puede conllevar a que se genere un principio del cual debemos estar alejados en el mundo del derecho penal, o mejor dicho, a que se exteriorice el alejamiento de ese principio, que es el principio de no impunidad. Porque si se hace una investigación y se toma un tipo de manera errada, pues seguramente en una audiencia preliminar o en una audiencia de juicio se va a caer porque no vamos a encontrar los elementos que permitan al juez subsumir los hechos en el derecho, que es la última fase, el último elemento, el último estamento en el que se va a tratar de solventar el conflicto en un juicio. El otro delito que se viene utilizando es el delito de estafa. Y el delito de estafa, muy por encima, priva el engaño. Y cuando hay una administración desleal, cuando yo manejo un poder de gestión, tengo el poder de gestión a través del elemento formal o a través del elemento material, es decir, a través de una ley que me impone la obligación de gestionar, o a través de un negocio jurídico, o a través de un mandato que me da la persona que tiene más autoridad, o el criterio material, el elemento material, que es el deber que tengo yo, además de salvaguardar ese patrimonio como un buen padre de familia, el deber de garante, no priva engaño, sino priva el elemento doloso alejado del engaño. Y ya nosotros hablaríamos de algunos otros. Y nos tenemos que ir a corte, pero fíjense. Entonces, vamos a guardar esa parte porque además va en la mano de la facultad de mandar. Y seguimos con los otros delitos que pueden encuadrar en la administración. Y con el compliance, que es bastante importante, va a minimizar los riesgos que se generan en la conducta de ese talento. Así que, bueno, nos vamos a ir a un corte, doctora Teresa. Ya volvemos, lo vamos a dar con unas dinámicas de nuestro pasante de Lobby Venezuela que seguramente les va a gustar. La administración desleal conlleva privativa de libertad en Venezuela. La administración desleal es un delito económico y societario que ocurre cuando una persona tiene facultades para administrar un patrimonio ajeno y, abusando de dichas facultades, causa un perjuicio económico. El Código Penal y otras leyes económicas se encuentran disposiciones que abarcan la administración desleal. En los artículos 466 y 468 de nuestra norma penal sustantiva,
se encuentran establecidos de manera implícita la administración desleal y el abuso de confianza. Asimismo, se pueden encontrar disposiciones relacionadas en leyes especiales tales como la Ley de Mercado de Valores, la Ley contra la Corrupción, la Ley del Sector de Instituciones Bancarias y el Código de Comercio. Las consecuencias legales de los mencionados delitos van desde la inhabilitación, tal como lo es la imposibilidad para ejercer su profesión, la responsabilidad civil, tal como lo es enfrentar una demanda por daños y perjuicios, hasta las consecuencias penales, tal como lo es enfrentar prisión dependiendo de la gravedad del delito. De esta manera, también es importante hacer referencia a que a lo largo de los años se han emanado sentencias que abarcan la administración desleal. Algunas referencias son sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal, la intervención en empresas con irregularidades financieras y casos de corrupción en entes públicos o empresas mixtas. Venimos hablando de que no necesariamente la sanción debe ser de tipo corporal para este tipo de delitos. Puede ser la administración desleal y que pareciera que se han venido aplicando otras tipificaciones, como hablar de la profesión indebida, del Estado. De alguna manera esto pudiera hacerse, me luce, como una especie también de gesto para persuadir a la persona a que cometa el delito. Pero luego me nombra Gary Baker, entonces yo recuerdo sistema de incentivos y recompensa. Sí, no, fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás planteando tú. Por eso al inicio de esta conversación tan agradable, se planteó el análisis del derecho penal económico bajo esas tres figuras y que necesariamente tienen que plantearse desde el holístico, es decir, generar una suerte de abordaje desde las distintas áreas del área política, del área formativa, del área, por supuesto, judicial, legislativa, y todo forma parte de un análisis en donde se utilicen las distintas corrientes criminológicas, porque ciertamente para tratar de solucionar las controversias que se planteen por este tipo de conflictos tiene que prevalecer el principio de la proporcionalidad, pero también el Estado debe entender qué le interesa más. Y yo creo que en Venezuela se ha venido ya gestando algún tipo de por lo menos de panorama en cuanto a futuras inserciones desde el punto de vista de los delitos, desde el punto de vista normativo, como también a un cambio quizás en las corrientes desde el punto de vista teórico y político criminal. Ya se viene incluyendo el complex bajo algunas figuras, sobre todo el sector bancario, el sector de seguros, el sector financiero, ya se viene planteando igualmente dentro del aspecto del sector turismo y quizás dentro de lo que es la delincuencia organizada, que ya se viene haciendo un análisis también desde el punto de vista procesal en cuanto a la ponderación que debe haber para el cumplimiento de una sanción desde el punto de vista físico o de un resarcimiento o una indemnización a través incluso de legislación y de elementos novedosos desde el punto de vista legal, como la ley de extinción de dominio, que además tiene que tener quizás apartado importante en el análisis tanto comunicacional como formativo, y otras figuras importantes también dentro del proceso de formación. Yo creo que es importante multiplicar el cuidado en el abordaje de las figuras que tienen que utilizarse para tratar de penetrar el derecho corporativo y a la administración pública y evitar unos errores tanto en el proceso de investigación para escoger idóneamente los elementos probatorios, recabar la información importante que vaya a formar parte del entramado procesal y por supuesto que eso dé como una buena calificación jurídica, que además la calificación jurídica va a permitir que no haya impunidad en el sector público ni en el sector privado. ¿Qué le parece si lo obsequiamos a nuestra audiencia diferencias prácticas a rasgo general todo lo que sea la apropiación indebida, de los delitos de la administración desleal? Fíjate que son elementos quizás a rasgos muy, muy generales, ¿sí? Porque tiene sus especificidades y sus elementos técnicos que son de bastante complejidad. Incluso en el derecho europeo
ha costado muchísimo la distinción entre la apropiación indebida y la administración desleal. Incluso se incluye dentro de la administración o dentro de la apropiación indebida la apropiación indebida de dinero, que tiene unas características muy particulares a la apropiación indebida de un bien mueble, a la apropiación indebida de otros elementos que forman parte del mundo sustantivo. Ellos han tenido muchos problemas porque están en una línea muy delgada y todavía tienen problemas. Hay un caso que también los invito a que lo investiguen, que es el caso de Argential Trust. El caso de Pedro Conde, que fue muy famoso en España, y el manejo de toda la línea de la corporación de Banesto en España, en donde había claramente para la doctrina y para la jurisprudencia quizás fue controvertida el caso de la administración desleal, pero terminó siendo condenado por una apropiación indebida. Entonces, fíjense, esa distinción amerita ciertas características en el proceso de esterilización. Sin embargo, hay que entender que cuando se habla de administración desleal, se habla de un enemigo interno muy cercano al patrimonio. Eso importa. El ataque hacia el patrimonio, que sería el objeto primordial de protección, viene de adentro por una persona que tiene el poder de gestión, porque le ha sido encomendado el poder de gestión. Y generalmente hablamos de una doble cara, que el poder de gestionante sería la cara de la moneda, y la obligación de salvaguardar, que sería la cruz de la moneda. Y también lo hemos venido manejando bajo dos ópticas, es decir, bajo dos picos muy importantes dentro de la administración desleal. El tipo del abuso, de quien abusa a través de las facultades que le son otorgadas, a través de un elemento formal y de una ley o de un elemento normativo, a través de un negocio jurídico, a través de un mandato de la persona que tiene autoridad sobre ese patrimonio, y el tipo de infidelidad que se comete bajo la óptica del deber de salvaguarda que se tiene sobre ese patrimonio. Mientras que la apropiación indebida, lo que se protege es la propiedad, y que además el autor de la apropiación indebida tiene una posibilidad muy reducida de accionar sobre el bien que le ha sido otorgado. A mí me parece interesantísimo todo lo que tú estás exponiendo, y voy a rescatar algo que me parece genial, que es el tema del análisis de todo el derecho. Mira, porque hay, a pesar de que hay figuras establecidas en el ordenamiento jurídico penal venezolano que se asemejan, son figuras que en el momento de recabar la información, es decir, de recabar los elementos probatorios que luego van a ser promovidos, aceptados por el juez de juicio y luego van a ser reproducidos en un juicio ya como pruebas, si no se establece una ordenada subsunción de esos elementos sobre el elemento normativo, se tiende a que se genere impunidad en el caso, porque no va a haber la posibilidad de introducir el elemento de la probatio dentro de la audiencia de juicio. ¿Por qué? Bueno, porque están alejadas las funciones que se cumplen del tipo objetivo del elemento necesario para que se esterilice el delito. Quizá por allí es donde tiene que surgir algún tipo de reformas y tratar de que no solamente dedicarnos nosotros a pretender que la única distinción es el nomen juris planteado dentro del articulado de las distintas leyes, sino que hay elementos que son elementos fácticos, elementos que tienen que ser recabados con muchísimo cuidado para que no se propenda la confusión en el momento de la investigación. Por eso hay que hacer énfasis en lo importante que es la determinación adecuada de la conducta, la determinación importantísima de los elementos probatorios, de la información que va a ser recabada hacia el sistema de justicia, y por supuesto la elección, que forma parte de la política de Estado, lo que trajo a colación el doctor Álvaro, de lo que es la selección de la sanción adecuada para tratar de solventar la controversia planteada. Y de la gente, magistrado, porque pienso que no debe ser igual un analizador designado estatutariamente
que un trabajador de confianza. Claro, porque hay además una figura importante que puede ser que un administrador que ha sido establecido dentro del ordenamiento planteado por una empresa a una administración de hecho, que se puede plantear por distintas situaciones que se van a plantear a lo largo de la vida empresarial. Puede ser porque hay alguna situación judicial que motivo de un conflicto que se haya planteado, o porque hubo algún tipo de sanción que generó que el administrador esté separado de la función inicialmente encomendada y sea alguna autoridad, algún directivo de la misma empresa el que asuma la administración. Entonces tendríamos que hablar de un administrador formal y un administrador de hecho, y tendríamos que hacer un análisis si tienen el mismo nivel de responsabilidad, pero además si tienen el mismo nivel de participación. Y ahí engrosa otro análisis importante, que es el análisis lógico que se tiene que hacer sobre la teoría de la autoría y la participación. Es un tema con un recorrido bastante complejo, bastante interesante, bastante técnico. Bueno, vamos a un corte. Vamos a dejarlo con la basica. Bienvenidos a una nueva entrega de La Dama Ciega, de Lowit Play para Lowit Venezuela. Les habla Andrea Miranda y en este caso hablaremos sobre Los Días de Gloria, que narra la historia real del abogado, empresario y político español Mario Conde, quien fue uno de los presidentes de la banca más jóvenes de España a finales del siglo XX. Nuestro protagonista fue sentenciado a 20 años de cárcel por delitos de estafa y apropiación indebida del caso Banesco. Adicionalmente, fue acusado por el caso Argentina Trust, siendo sentenciado a 4 años de prisión por apropiación indebida. El delito de apropiación indebida se encuentra en la jurisdicción venezolana, tipificado en el capítulo 4 del Código Penal venezolano. Entre estos artículos se establece la pena del delito previsto, que corresponde de 1 a 5 años de prisión. Cuéntanos tú qué opinas en los comentarios sobre este caso de la vida real y nos vemos en la próxima Dama Ciega. Bien, estamos de vuelta en este tercer bloque y quedó una pregunta en el aire que era fundamentalmente, magistrado, ¿existe la posibilidad de comparar la administración desleal en materia de derecho deportivo? Mira, primero, doctor Richard, me tocó un tema que me apasiona, que es el derecho deportivo, un tema que siempre lo he tenido al paralelo del mundo del derecho penal, que es quizás el tema por el que he recorrido vida. Y lógicamente sí, porque nosotros estamos hablando ya en el mundo globalizado, en el mundo postmoderno, de un deporte mercantilizado, un deporte corporativo además, y que exige el cumplimiento de ciertos elementos normativos de importancia, no solamente cumplimiento dentro de las normas propias de cada uno de los clubes, sino el cumplimiento de normas relativas a las federaciones, a las asociaciones, a los organismos internacionales además, y que involucran muchos mecanismos, no solamente el propiamente deportivo de la realización del deporte, sino también el económico, el fondo, el comunicacional, lo relativo a las publicidades y lo relativo a la disciplina dentro del deporte, que también conlleva la comisión de hechos delictivos. Tenemos hechos delictivos propios del desarrollo de la actividad deportiva, relacionados con el consumo de sustancias prohibidas, relacionados con el desarrollo deportivo y sus nexos con las apuestas, el desarrollo deportivo y su nexo con organizaciones criminales, el desarrollo deportivo y el incumplimiento contractual, que en algunas legislaciones apareja además algunas sanciones de tipo penal. Y, por supuesto, el comportamiento de los clubes y de las asociaciones, de las federaciones, ya como grandes corporaciones, como grandes empresas además, y sus relaciones con otras
con otras empresas. Eso genera que se administren patrimonios, se administren recursos que en muchas ocasiones se insertan a través de espacios privados y de las mismas organizaciones internacionales. Eso ha conllevado a que se cometan o que se hayan cometido irregularidades, delitos de manera individual, de manera organizacional y de manera corporativa. Y por supuesto ha generado que las organizaciones del deporte internacional, y quizás me reduzco aquí a un ejemplo que es el caso del fútbol, haya generado la emisión de directrices, de instrucciones y de normas para tratar de regular estas irregularidades que se vienen presentando. Y dentro de esas normas y esas instrucciones se encuentran precisamente la inclusión de manera obligatoria, sobre todo en el fútbol europeo y en el mundo del deporte europeo, de un oficial de cumplimiento, de seguimiento a las distintas normativas, de minimización del riesgo también se le denomina en el mundo europeo, porque se ha presentado inconvenientes delictivos con la administración de los patrimonios propios de los clubes y que conllevan grandes consecuencias en los patrimonios de las grandes federaciones. En el caso de Europa, de la UEFA, y como hemos visto todos con el famoso caso del FIFA Gate, por supuesto a nivel internacional con la FIFA, que además salpicó a América Latina. Se tomaron medidas importantes en Europa y todavía en América Latina los clubes, los grandes clubes de fútbol incluso, lo vemos todavía con algunas deudas y con algunos inconvenientes con la justicia. Recientemente pudimos observar en Argentina, por ejemplo, el club de Gimnasia y Esgrima, que es un club de fútbol de primera división, se encuentra sancionado y con la imposibilidad de contratar porque incumplió con normativas atinentes al presupuesto. Y en Venezuela nos hemos encontrado con casos de desafiliación de clubes por incumplimiento en cuanto a la ordenación de su patrimonio, y ello conlleva precisamente el incumplimiento contractual con empresas proveedoras, con jugadores de fútbol, con cuerpos técnicos. Se han quedado sin trabajo y se han quedado sin cobrar. Ellos han tomado, como habíamos conversado precedentemente, han tomado medidas preventivas, han desarrollado, como mencionaba Álvaro, una norma de control, de tratar de prevenir y después del delito después las sanciones, pero sí también trabajan en la parte de cómo controlar, cómo evitar llegar a ese punto ya que es desastroso. Sí, se ha venido tomando, medidas incluso dentro de la Federación Venezolana de Fútbol. Es importante que se haya venido depurando también el elemento interno. Sí creo yo que hay que afinar las políticas deportivas en lo que es el control permanente, el cumplimiento o el compliance deportivo, ya específicamente que regule la minimización del riesgo de estas conductas que distorsionan el buen desarrollo del mundo deportivo. Creo que es importantísimo, es esencial para terminar de mejorar los procesos. A partir del FIFA Gate y de las dificultades que tuvo la Federación Venezolana de Fútbol con los anteriores presidentes de la federación, se vinieron tomando medidas importantes. Incluso se han contratado algunas firmas especializadas en la área de auditoría importante, pero insisto en que son auditorías previas, auditorías o controles ponderados. No es un elemento permanente, pero además no es un elemento que se encuentra establecido en el elemento normativo del mundo del deporte, en la legislación deportiva. Nosotros hemos dado o se ha venido generando unos avances importantes en el mundo, como lo decíamos, del sector bancario, desde el punto de vista normativo de todo lo que es el sistema financiero y a través de algunos instrumentos normativos en el Ministerio del Poder Popular para el Turismo y con relación a los sujetos regulados, posadas exactamente. Pero en el mundo del deporte todavía creo yo que hablar un poco en esa materia. Ahora, fíjese a lo magistrado, conectando
la administración desleal con el deporte, a mí me surge la siguiente inquietud. Tomando la premisa de que la ficha de un jugador de fútbol, por ejemplo, es contabilizada o de forma contable se materializa, se indica como un activo intangible que forma parte del patrimonio del club, entonces yo le pregunto, ¿la venta por un valor inferior al valor mercado de esa ficha pudiera de alguna manera asimilarse si para eso obtiene un beneficio el presidente del club como un tipo de administración desleal? Voy a responder sí, claro, sí. Seguramente forma parte de unos análisis importantes que se tienen que hacer. Pero una figura bastante importante que sí, exactamente. ¿Es un activo? Si hay supuestos, sí. Y por eso es importante manejar. Y yo espero que seguramente en otra oportunidad podamos ya circunscribirnos al elemento más técnico. Y ver más concreto. Algunos elementos que forman parte de ese tipo de figura. Y por eso les decía yo, hay dos elementos que hay que tomar en consideración. Primero, los criterios formales y los criterios materiales para cada uno de los delitos y determinar cuáles son los sujetos activos y los sujetos pasivos del tipo delictivo. Pero también esos criterios y esos elementos en el delito o en la figura de la administración desleal, es importante manejar el tipo de abuso y el tipo de infidelidad. Un abuso, el tipo de abuso se refiere primordialmente a la exacerbación de los poderes que me fueron otorgados para cuidar del patrimonio, y el tipo de infidelidad quizás es al descuido del deber de salvaguarda que tengo yo. No te dejé todavía, no me divorcié. Ajá. Pero no, estoy para acá y para allá, entonces hay una infidelidad, no se concreta todavía en adolescencia. Así es. Entonces sí se puede plantear, porque pudiera traer perjuicios al patrimonio del club, y ya se ha venido generando esa situación. Quizás ahora con menor posibilidad, porque tiene una injerencia importante el jugador en la disposición que pueda tener de su ficha, porque el jugador tiene más posibilidad que antes de participar en el proceso de negociación de su ficha. Ya no es quizás como se hacía hace unos cuantos años, en donde el jugador era tratado quizás de manera invisibilizada. Y además habían cláusulas que nosotros llamamos cláusulas de esclavitud. Así es. Donde no era proporcional la cláusula indemnizatoria en caso, porque es un trabajador con condiciones especiales. Entonces, para librarlo y para pagar el importe de la cláusula era impagable. Quizás ahora ya entre clubes hacia el jugador es un poco más difícil, porque hay mayor participación. Quizás la mayor carga de denuncias en los últimos tiempos y de casos se ha venido dando con relación a los representantes de los jugadores. Sobre todo los jugadores que no están adscritos precisamente a ningún club, que se lo llevan a otro continente, a falsas promesas, los dejan quizás varados con muchísimas dificultades. Mira, uno cree que en el mundo del deporte profesional, pues todos los jugadores tienen la posibilidad de ganar sumas exageradas de dinero, y resulta que no, que hay jugadores también que sufren muchísimo. Lo mismo pasa en el béisbol, en el sistema de ligas menores. Es así de todo. Es así. Pareciera entonces, por lo que estamos conversando, que quizás más que codificarlo, valdría más la pena, porque de hecho pareciera también que en las normas, en las leyes especiales se ha ido como concretando más este tipo de supuestos normativos para ilícitos penales, ¿no? Del tema que estamos abordando. Pero entonces, al tipificar y ver las distintas aristas, quizás sea mejor o más prudente que sea a través de las mismas leyes especiales, porque puede analizar más, según la especialización de cada área, los supuestos que se pueden dar, los supuestos de hecho normativos. Sí, yo pienso, fíjate, la doctora hacía énfasis, y el doctor Richard al principio del programa, en el Código de Comercio, y tiene unas figuras muy importantes, la figura del comisario, la figura de los administradores, que vienen a ser precisamente una suerte de cuidadores. Es más, ha trabajado mucho en los derechos de los accionistas minoritarios como una forma justamente de tratar de controlar y que no sea un grupo mayoritario el que pueda apoyar
alguna situación Tanto de cuidadores del patrimonio como cuidadores de la gestión de manera permanente de una empresa, pero se hace necesario manejar ya una reforma del Código de Comercio, de la legislación mercantil venezolana, que ya va a ser centenaria próximamente, que se encuentra desactualizada con relación a los diferentes tópicos que se están tocando hoy en día y que forman parte de los conflictos que se generan en materia mercantil, empresarial y corporativa. Si nosotros no queremos codificar, no queremos unificar a lo mejor las normas dispersas por situaciones de puede ser más complicado, porque mi universo hoy en día se ha abierto. Tenemos delitos informáticos, o sea, hay una cantidad de cosas que para poder... Sí, porque hay además estrategias de política nacional que impiden que todos los delitos precisamente se encuentren en un solo código. Por ejemplo, los delitos que tienen que ver o las conductas que tengan que ver con la seguridad de la nación, no desde el punto de vista político criminal, no conviene que estén en un solo código. Pero bueno, si hay conductas que no están allá, bien es necesario reformar, crear la base para... y manejarlo, porque eso tiende a que no haya impunidad y que no haya además arbitrariedad que pueda socavar el proceso penal. El proceso penal está diseñado constitucionalmente, nuestro proceso penal, los principios del proceso penal venezolano son constitucionalmente, o están constitucionalmente establecidos para evitar arbitrariedades en el uso del derecho penal, en el uso de las soluciones del conflicto penal. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a modificar no solamente el elemento normativo, sino también el elemento formativo y conductual para tratar de que se maximice la función del proceso penal y se limite el uso arbitrario de este tipo de figuras que no van a permitir una correcta probanza de los hechos en un eventual juicio y tiende a ser peligroso tanto para la estabilidad de la empresa como incluso para la estabilidad de la administración cuando hay un desvío del uso regular del patrimonio. Ahorita, fíjese, pensando en función de que no hay una regulación específica de esta figura autónoma que debería ser así, y como hay un tema ético, pregunto, como un efecto preventivo, ¿qué le parece una autorregulación de las empresas, como una suerte de código deontológico, de normas y reglas de buenas conductas, como para, digamos, ir delineando un poco lo que eventualmente se quiere evitar? Sí, esa fue precisamente una de las grandes discusiones que se generó a partir del caso de la Ford Pinto. Sí, era más importante las regulaciones de parte del Estado o las mismas regulaciones del sector empresarial, las autorregulaciones, ¿cierto? Y se empieza a hablar bajo esa premisa, bajo ese caso, se empieza a hablar ya del oficial del cumplimiento del compliance corporativo, que además es una figura con una trascendencia de tan primer orden, que primero es corresponsable de las generaciones que se puedan endosar a una empresa, pero además se encarga de activar cualquier alarma necesaria para la minimización del riesgo de cualquier despido dentro del ámbito empresarial. Y una de las funciones es precisamente atender al elemento normativo interno de las empresas para tratar de que sus mecanismos circulen de manera ordenada. Tiene que estar el oficial de cumplimiento, el compliance corporativo, siempre de la mano con las distintas ramas estratégicas que pueda tener una organización, una corporación. Tiene que estar enlazado con el elemento jurídico, con los asesores, con los contralores, con el espacio contable y administrativo de la empresa, con el sector del recurso humano, la gestión del recurso humano. Y por eso le decía yo, el oficial de cumplimiento que tiene que estar muy a tono con todas las reglas criminológicas que han sido abordadas en el último siglo, a finales del siglo pasado y a comienzos de este siglo, porque eso le va a permitir seleccionar el espacio, las herramientas desde el ámbito del recurso humano
adecuadas para el buen desarrollo de la empresa y tratar de evitar las conductas o los comportamientos despiadados. Claro, y un valor agregado que habíamos conversado entre telones, es el nombre, la marca, que eso también es un activo de esa empresa. Entonces ya más que nadie le conviene tener ese código de honor. Más ahora en estos momentos en donde se están viendo situaciones muy relacionadas con lo que son las marcas. Así es, que tienen dificultades y se están nuevamente exacerbando leyes que quizás estaban un poco solapadas y que forman parte del resguardo de las marcas, resguardo del nombre, todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Está bien. Bueno, vamos a ir a un corte. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. El próximo segmento ya será un segmento de despedida por parte del magistrado. Desde las inmediaciones de la UIT Venezuela reporta para ustedes Victoria Patiño, con el objeto de dar a conocer la sentencia número 470 de fecha 11 de octubre de 2024, emanada de la Sala de Casación Penal con la ponencia de la magistrada Elsa Gómez Moreno. En dicha sentencia se establecen los requisitos para denunciar la errónea interpretación de una norma en casación penal de manera taxativa y asimismo las razones por la cual interponer un recurso de casación es mucho más complejo que en instancias menores. En la presente decisión, la Sala de Casación Penal sostuvo que para denunciar una interpretación incorrecta de una norma se deben presentar de manera explícita 3 requisitos. En primer lugar, la interpretación proporcionada por la alzada a dicha norma y por qué es incorrecta. En segundo lugar, la interpretación adecuada de la norma según el criterio del recurrente. Y por último, ¿cuál es la importancia o impacto que dicha interpretación tendría en una modificación significativa en la sentencia cuestionada? Así, la Sala de Casación Penal confirmó que algunos procesos legales no pueden ser alterados por la Corte de Apelación, dado que a esta no se le permite modificar o transgredir un procedimiento al que únicamente tienen jurisdicción los tribunales de primera instancia. La ponencia concluye mencionando el cumplimiento de la obligación técnica recursiva para satisfacer los requisitos previamente fijados, con el fin de prevenir una desestimación del recurso de casación por motivo manifiestamente infundado. Reportó para la UIT Venezuela Victoria Patiño. Bueno, lamentablemente este es nuestro último bloque. Yo me he sentido así como una clase embebida como magistrado. Y encima salí hasta premiada porque me halagó. Sí, señor. De este segmento, doctor, pretende que usted diga sus palabras finales, pero sobre todo con recomendaciones, propuestas, lo que usted crea que sea más relevante y sobre lo que tengamos que trabajar en este día tan interesante que hemos conversado el día de hoy. Bueno, primero agradecerles la invitación a este ameno programa y tan interesante, además en el orden de la formación. Fíjate, yo voy a aprovechar, yo creo que es necesario que como hace el programa, consolidemos los procesos de formación, porque si no hay formación, pues va a ser difícil que se sigan moviendo los demás engranajes de la máquina. Creo que es el punto esencial, que se divulgue, que se multipliquen todos los conceptos que se puedan tocar, no solamente con relación a este tema, sino con los múltiples temas que se han venido manejando en el programa. Con relación a estos temas del derecho penal económico, del derecho corporativo, del derecho penal empresarial o de la empresa, es indiscutible que las políticas criminales, las políticas además de Estado en materia de solución de las controversias y los problemas en materia empresarial tiene que ser una política diseñada de manera holística, en donde intervengan todos los factores que crean que tienen que participar en solventar los distintos problemas en donde se ve afectado el espacio en donde se desarrolla, en el ámbito empresarial, en el ámbito de la administración pública, atinente a la ética funcionarial, pero además desde la universidad que tiene que participar con muchísimo ahínco, porque tiene que haber una modificación en los procesos de enseñanza y tiene que ser urgente. Yo creo que es necesario cambiar la forma en cómo venimos viendo nosotros el análisis de la teoría general del delito, porque se viene viendo desde una manera estática cuando tiene que ser dinámica y tiene que acoplarse al mundo postmoderno, al mundo globalizado, y lo mismo pasa con la teoría general del proceso.
tenemos que deslastrarnos de la idea de que la única forma de solventar una controversia en el mundo del derecho, en el mundo axiológico, es el elemento normativo. Cuando tenemos por encima de la norma, sin que nos desprendamos de ella, es otro de los instrumentos del derecho, pero tenemos el diálogo, tenemos el acercamiento, las conversaciones, la negociación, el arbitraje, la mediación, la conciliación, una serie de herramientas que además son de corte constitucional. Y solo bajo estos aportes, desde la perspectiva de la formación y del cambio en los criterios de enseñanza, podremos acometer las reformas necesarias y el diseño de las políticas de Estado óptimas para tratar de ir enrumbándonos hacia el acercamiento al elemento axiológico contemplado en la Constitución y en su estado de justicia. Es necesario reformar urgentemente el Código de Comercio. Es necesario que cambiemos una visión importante con relación al Código Penal venezolano y no le tengamos temor a hablar de la reforma del Código Penal venezolano. Nuestro Código Penal es sanardeliano, del año 1889, y no pasarán las 10 reformas que ha tocado el Código. Ese superó el de comercio. Claro, entonces tenemos conductas que no son cónsunas, no están adecuadas a los cambios de la globalización y de la posmodernidad. Carencia de eso, ¿no? Así es. Entonces es necesario que dejemos el temor de hablar, por lo menos, de insertar el debate en nuestra academia, en nuestras instituciones, no solamente del Código de Comercio, sino de nuestro Código Penal. Yo sostengo y mantengo que el cambio hacia una justicia óptima está no en las reformas del Código Orgánico Procesal Penal o las reformas adquisitivas, sino en las reformas del Código Penal venezolano. Nosotros tenemos un Código Penal que tiene un corte capitalista que se opone a nuestros mandatos constitucionales. No es posible que tengamos un Código Penal en donde se sancione con mayor cantidad de años de prisión a los delitos que tienen como bien jurídico tutelado, protegido la propiedad, que a los delitos que tienen como bien jurídico tutelado la vida de la persona. Estamos trabajando a la inversa. Tiene que haber una suerte de modificación del Código Penal sin ningún tipo de temor y de algunas leyes que están en mora también, entre eso del Código de Comercio. Sí, es importante destacar que, no sé si ustedes coinciden, que hay un elemento siempre en el cual terminamos con cada invitado, la formación, la importancia de la formación, y creo que eso es lo más relevante. Bueno, y para eso son estos espacios. Y exactamente. Así como la labor que tengo que aprovechar de saludar, la labor que hace el instituto, la labor que tratamos de hacer aquí, y por eso agradecemos tanto que se haya sumado, que haya aceptado la invitación, magistrado. ¿Será que usted le obsequia a nuestra audiencia su correo o su Instagram, sus redes, para que lo puedan contactar? Con gusto. Primero, bueno, yo quiero aprovechar para enviar un saludo, porque si no me van a colgar, a mi compañero de Attorney Alex y de Faría Corporación. Saludar al doctor Luis Abelardo Velázquez, al doctor José Vicente Faría, a la doctora Carmen Zuleta de Merchán, que bueno, que es gran amiga mía y sé que de ustedes también. Y bueno, decirle que mis redes sociales, en Instagram, doctor Marco Medina, en la red X es @todovinotinto. En mi Facebook me consiguen por mi nombre, tengo el TikTok también por mi nombre, están las redes sociales también de Faría Corporación y Attorney Alex, y estoy a través de esos mecanismos comunicacionales totalmente a la orden, no solamente de quienes nos estén observando, sino de este maravilloso equipo que hoy tuvo la experiencia de invitarlo. El honor es mío estar acá con ustedes y estar sentado aquí. Y vayan saludo a las cuentas de Instagram de Attorney Alex y Corporación Faría, porque además, al igual que nosotros, realizan un trabajo muy bueno en la publicación y en la difusión de contenido jurídico. Súper recomendada. Debemos decir que el tema de administración desleal, nosotros acudimos a las redes de Attorney Alex y Corporación Faría, porque hay varias entrevistas y varias cápsulas que además son muy interesantes. 100% recomendado. Así es.
Ahí lo tienen, magistrado Marco Antonio Medina Salas, de visita en Lowit Venezuela para nuestro Derecho Com. No olviden darle like y activar las notificaciones en la campanita.